Hola, buenas. Soy Santiago Mayorga. Bienvenidos a mi comunicación dentro del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Lo que voy a hacer es compartir ahora la pantalla con la presentación que he preparado para así poder seguir la comunicación de una forma coherente y que no nos vayamos perdiendo. Voy a realizar la parte de compartir. Vale, y podemos comenzar. Bueno, como os decía, mi comunicación tiene que ver con la nueva política del ecosistema digital en España. Aquí vamos a analizar todo lo que tiene que ver pues, con branding, herramientas de marketing y gestión de redes sociales por parte de los principales partidos políticos del país y en el Parlamento. Dicho esto, comienzo presentándome. Soy Santiago Mayor Escalada, estoy como profesor dentro de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla y tenéis mi email para cualquier cuestión que os pueda surgir y simplemente me escribís y estaré encantado de poder responder a las dudas o cuestiones que puedan surgir a partir de esta comunicación. Soy doctor en comunicación y, como decía, docente, investigador y ahora también coordinador del máster en marketing digital. Mis principales líneas de investigación tienen que ver con la gestión de marcas, con el branding, con nuevas tendencias en publicidad, comunicación estratégica y marketing digital. Y estas líneas las difiero, las extiendo dentro del ámbito de la gestión estratégica de marcas en los sectores pues, del deporte profesional y, en este caso, en el ámbito político, que es donde nos incumbe la mesa de hoy. Dicho esto, vamos a meternos con la cuestión de esta comunicación y para ello pues vamos a comenzar dando contexto en el ámbito del nuevo contexto digital en el que nos movemos, que tiene mucho que ver con el título de la comunicación, con esta nueva política y ese ecosistema digital en el que nos movemos en España. Así, en líneas generales, porque al final todos los datos de la investigación, del marco teórico, etcétera, aparecerán en el artículo que viene asociado a la publicación de este congreso. Pero bueno, para que tengamos las referencias más básicas, pues por un lado es evidente que este nuevo contexto digital tiene mucho que ver con el avance tecnológico que se ha ido produciendo, especialmente a finales de la década de los 90 y con una gran explosión a lo largo de estas 2 décadas del siglo XXI, que han conformado, pues, evidentemente, como os digo, este nuevo contexto digital. Esto ha hecho, evidentemente, que se cree una democratización de Internet y que, por tanto, haya una explosión en cuanto a servicios digitales en este ámbito, lo que ha provocado que haya cambios disruptivos en todos los órdenes, por decirlo así, en los que entendemos en nuestra sociedad. Pues este tipo de cambios disruptivos muy rápidos y en muy poco tiempo, tanto en el ámbito social, en el ámbito industrial, en el ámbito tecnológico, como veíamos antes, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en la comunicación, en el consumo y, evidentemente, también en todo lo que tiene que ver con el sector político. A partir de aquí, sí que es verdad que este nuevo contexto digital lo que hace es que la marca tome el protagonismo frente al producto o frente a la corporación, como lo podía hacer desde los años 60, por decirlo así, hasta finales de los años 90, y por tanto ahora la marca es la principal protagonista frente al producto y además se convierte en el activo más relevante que tienen las organizaciones para conectar con los nuevos usuarios, con ese nuevo target, con ese nuevo público o consumidores potenciales. Por otro lado, pues se acentúa y se hace cada vez más evidente y más potente el poder con el que cuenta el usuario. Ese poder lo lleva también a muchos y muy diferentes ámbitos, lo que además nos da pie a que veamos cómo ese poder cada vez es más grande, tanto en la forma de comunicarse, como puede comunicarse con otras personas, con otras instituciones, con otras marcas, cómo puede entrar en diferentes grupos de comunicación, cómo puede establecer diferentes niveles de comunicación y cómo puede llegar a tener conversaciones de tú a tú de manera bidireccional, pues como os digo, con diferentes instituciones, con diferentes foros, con diferentes usuarios y evidentemente, también con diferentes marcas que sean de interés. También este poder se nota a la hora de informarse, a la hora de decidir, a la hora de consumir, cuándo, cómo y dónde quiere consumir.
lo que podemos llamar como la toma de decisión de compra en cuanto a esa, como os digo, esa decisión y esa manera de informarse en cuanto a qué quiere consumir y de qué manera lo va a consumir. Esto quiere decir que al final todo lo que tiene que ver con el nuevo contexto digital también abre un gran frente en cuanto a las nuevas ofertas que se crean en un mercado globalizado y digital, en el que el usuario tiene esta capacidad para poder elegir, sobre todo para tener esta función de información y de criterio propio, y esto es lo que hace que al final pueda decidir o pueda tomar la decisión de compra de una manera más eficiente para sus intereses propios, lo cual también infiere un poco en lo que os decía antes en cuanto al papel que tienen que jugar las marcas como elementos, como agentes de conexión con estos usuarios. A partir de aquí, el nuevo contexto digital pues, tiene mucho que ver con la inmediatez, tanto del mensaje como de la captación, como de la toma de decisiones de compra, así como de poder obtener la atención y la intención tanto del usuario acerca de la marca como la marca en cuanto a poder acercarse y poder conectar con ese usuario de una manera inmediata. Cuestión que antes con los sistemas más clásicos y de comunicaciones tradicionales tenían que ver con un trabajo más a medio largo plazo, pero que ahora pues tiene mucho que ver con la inmediatez debido un poco a lo que os comentaba antes, mucha competencia, un mercado muy saturado y por tanto todo lo que tiene que ver con esta comunicación de ámbito digital tan inmediata, pues al final las tomas de decisión se producen en muy poco tiempo y por tanto las marcas que quedan fuera de estos procesos de toma de decisiones pues pueden tener un problema muy serio. Esto aplicado al ámbito en el que venimos a hablar, que es el ámbito político, pues os invito a que vayáis extendiendo todas estas cuestiones al ámbito político, pues tiene mucho que ver con las cuestiones principalmente de voto en campaña electoral, ya que la inmediatez, al fin y al cabo, en el ámbito político no va a crear o no va a impulsar una ideología en una persona determinada, pero sí que es verdad que es muy importante tener todo esto en cuenta, sobre todo englobar todas estas características y aplicarlas al ámbito de la inmediatez, especialmente para el ámbito del marketing en campañas electorales, debido a que ahí sí que se pueden producir diferentes fluctuaciones en cuanto a la toma de decisiones, en este caso de voto de los usuarios, y por tanto ahí los partidos políticos y los políticos sí que tienen que tener muy en cuenta estas cuestiones de cara a desarrollar, a implementar planes de marketing eficientes. Por último, tenemos la parte de nuevos soportes, medios, formatos y plataformas que se crean con el nuevo contexto digital, que tiene que ver un poco con lo que os comentaba, de dejar atrás los ámbitos tradicionales masivos de los medios de comunicación para crear nuevos modos de comunicación a través del ámbito digital. Y esto lo que hace al final es que se multiplique tanto la oferta como eso, la capacidad de poder introducirse en la atención o en la esfera privada o social de los usuarios, pues a través de nuevos soportes, la creación de nuevos soportes con la evidentemente aparición de múltiples medios de comunicación a través de diferentes formatos y también con la creación de muchas plataformas. Esto lo que al final nos lleva es a la necesidad que tienen las marcas, en este caso, de llevar a cabo una integración transmedia de su marca, de su imagen y de la coherencia de la comunicación que lleven a cabo, pues como os decía, en todos los soportes, en todos los medios, en todos los formatos y en todas las plataformas en las que quieran estar presentes con el objetivo, como os decía, de conectar con estos usuarios. Por tanto, esto también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de activar la comunicación de tipo política o los planes de marketing en el ámbito político, porque muchas veces los partidos políticos tienen un pensamiento muy anquilosado en modelos o en cuestiones pasadas, y sí que es verdad que hay algunos que se ha ido costando un poco más entender todas estas cuestiones. Y aunque ahora estemos en un modelo mixto, por decirlo así, en cuanto a este nuevo contexto digital y los usuarios que lo forman, y también poder dar atención a los usuarios que están un poco más fuera del ámbito digital y, por tanto, ahí los partidos políticos sí que tienen que establecer desarrollos mixtos, pero sí que es verdad que es muy importante que desarrollen toda esta parte precisamente porque el electorado crece, la bolsa de lectores crece en cuanto a aquellos que son nativos digitales y otros que no son nativos digitales, pero que ya tienen como principal fuerza de información, de entretenimiento, de comunicación y de impacto de mensajes a través de canales digitales.
¿Cómo se puede traducir esto en el ámbito político? ¿Cómo de forma paralela vemos cómo crece este nuevo ecosistema digital y a la vez en España se abría la ventana de esta denominada nueva política? Bueno, pues igual que tenemos ese cambio paradigmático de comienzos del siglo XXI para desarrollar el nuevo contexto digital, sí que es verdad que la nueva política en España podemos decir que como punto de inflexión el 15M de 2011. A partir de aquí hay unas generaciones nacidas en democracia, esa parte que se conoció con el sobrenombre de los indignados, pero que al final, más que una cuestión puramente ideológica, detrás de todo esto, porque es verdad que aunque todo empezara, por decirlo así, con el 15M, alrededor de esta sociedad, no todo el mundo estaba en el 15M ni todo el mundo se autopercibía como indignado, pero sí que es verdad que todo ese magma generacional, por decirlo así, dio pie al desencanto con los partidos políticos tradicionales y comenzaron a establecer estructuras, ideas y nuevas conformaciones políticas que dieron lugar, pues como os decía, hasta denominada nueva política. Una cuestión clave era pues, cómo veía esta generación el ámbito de la transición como un elemento a debate, ya que, como os digo, pues al final en todos los espectros ideológicos se encontraba esta segmentación generacional y, por tanto, no todos eran indignados, como os decía antes, pero sí que todos tenían esta parte de visión digital y, por lo tanto, creían en ese espacio de nueva política, ya fuera a través de políticos o partidos políticos tradicionales que debían de repensar sus ideas en cuanto a comunicación, a transmisión y a conexión con este nuevo público, nuevo target que se abría camino, y la transición pues es un elemento a debate, incluso un elemento icónico con el que muchos partidos, muchos movimientos pivotaban, ya fuera para utilizarlo en contra, ya fuera para abrazarse a ciertos significados que le daban al ámbito de la transición, o algunos para tener una equidistancia entre emplear la transición como un punto de inflexión y buscar una nueva transición, por decirlo de alguna manera. Esto lo que nos viene a establecer es un cuestionamiento del status quo político, social, económico y comunicativo. Esto tiene dos vertientes. Por un lado, la parte de comunicación y marketing que estaban desarrollando hasta ahora los partidos políticos tradicionales, y por otro lado, cómo se relacionaban estas cuestiones de políticos profesionales y partidos políticos con los medios de comunicación, ya fueran los tradicionales o todos los medios digitales que habían estado surgiendo durante esa época, durante más de una década anterior, y los que iban a surgir en ese momento, incluso de forma posterior. A partir de aquí, como os decía, pues teníamos la cuestión del bipartidismo, de ese desencanto de los que os estaba hablando, y la parte de corrupción versus a la rotura con lo que se llamaba el régimen, por un lado, o desde otro punto de vista ideológico, una rotura con lo que significaba, por decirlo así, corrientes o partidos políticos clásicos que habían dejado de tener o de aunar esos esfuerzos ideológicos, porque se percibían, pues eso, como partidos corruptos, como partidos viejos o alejados que no conectaban con esta nueva forma de entender la vida, de entender la política y, por tanto, de hacerla, de vivir ese ámbito político. Por otro lado, nos encontramos con la dicotomía que sigue hasta nuestros días, aunque muy disminuida en cuanto a su potencia, en cuanto a lo viejo contra lo nuevo. La aparición de nuevos partidos políticos en los principales aspectos ideológicos, como decías, es evidente que en cuanto a partidos tradicionales se cubría, por decirlo de alguna manera, un cierto abanico ideológico, y sí que es verdad que estos nuevos partidos venían a cubrir unos huecos ideológicos que no se encontraban cubiertos hasta entonces, o en los que había partidos tradicionales que no lograban enganchar con este nuevo público o con esta nueva forma de entender tanto el ámbito ideológico, el activismo, como la política entendida como tal, desde la forma más clásica. Y, por tanto, a partir de aquí, ya en el ámbito de la comunicación y del marketing, sí que es verdad que tanto los partidos políticos nuevos que iban a surgir como los partidos tradicionales
se tienen que poner las pilas y tienen que empezar a trabajar bajo este nuevo paradigma del ecosistema digital, y a partir de aquí pues es evidente que comienzan a profesionalizarse y comienzan a trabajar de una manera más estratégica, por decirlo de alguna manera, todo el ámbito de la marca, de la comunicación estratégica, nunca mejor dicho, asociada también a la identidad o a la imagen que pueden establecer como marca, y luego en todo lo que tiene que ver con la comunicación en redes sociales y ese también nicho, ese ecosistema propio que forma a la hora de comunicar las propias redes sociales. Como última característica de lo que veis, pues el usuario toma la palabra, que es un poco lo que comentábamos antes en cuanto a la figura del usuario y del poder que establece. Como os digo, esta comunicación tendrá un artículo en el libro del Congreso donde se va a explicar todo esto con más detalle, especialmente el ámbito de la investigación. Se ha trazado los partidos, pues los tradicionales, por decirlo así, que eran el PP, el PSOE y Izquierda Unida, y por otro lado, pues también los tres partidos de ese espectro ideológico del que hablábamos, que representaban, por decirlo así, la nueva política, que son Podemos, Ciudadanos y Vox. Entonces, aquí lo que se ha hecho es un análisis de contenido y se han ido extrayendo datos en cuanto al ámbito de la marca, en cuanto al ámbito de los planes de marketing y en cuanto al ámbito de la comunicación estratégica en redes sociales. De forma general, por decirlo así, llegamos a las conclusiones en cuanto a la digitalización de la comunicación política que se da a partir de estos hechos, y que, por tanto, los partidos políticos que no saben entender esta cuestión, pues les ha costado crear comunidades, les ha costado enganchar con los nuevos usuarios, y sí que es verdad que a medida que ha ido avanzando el tiempo, pues todos ellos han tomado conciencia de la importancia. Es verdad que en diferentes grados, pero es verdad que la digitalización de la comunicación política en España se ha conseguido. También, pues evidentemente, como os decía, la profesionalización del trabajo de marketing político. Esto entendido en el ámbito totalmente global, ya sea en el ámbito de comunicación estratégica, ya sea en el ámbito puramente estratégico de marketing, o ya sea, como os decía, en el ámbito del branding y de la gestión estratégica de marca, ya sea de candidato, de político o de partido político. Y, por tanto, lo que os digo de construir y gestionar marcas. A partir de ahora vemos cómo se trabaja también pues la imagen que os decía antes y sobre todo el posicionamiento, porque antes había dos grandes partidos más uno tercero, que PP y PSOE, más uno tercero que Izquierda Unida, pero era muy minoritario. Y sí que es verdad que ahora, pues con esta nueva política se abrió el abanico, con lo cual muchas más ofertas y, por tanto, esta necesidad de crear marca de una forma coherente y, sobre todo, con un buen posicionamiento para confrontar con el adversario, pero sobre todo también para diferenciarte de aquellas ofertas, de aquellos partidos políticos que están trabajando y que están luchando por un mismo electorado, perdón. A partir de aquí, muy importante también la parte del relato, cómo se trabaja el relato, el storytelling, y sobre todo también la acción de usuario con el story doing, es decir, tener un relato de partido político, de marca, que sea coherente, que logre conectar, pero también la parte de acción de story doing en la que el usuario quiere ser parte de la creación de esa marca. La importancia, evidentemente, del engagement, de que la marca cuente con esa comunidad, que tenga conexión potente, conexión relevante en este caso con el electorado, con el target. Otra cuestión muy relevante, todo aquello que tiene que ver con el trabajo de arquitectura de marcas y de co-branding, en la gestión de cuentas oficiales, evidentemente, así como en el ámbito político, coaliciones, etcétera, etcétera, pues es muy importante cómo se ha ido trabajando toda la cuestión tanto de arquitectura de marcas en partidos o coaliciones como en el co-branding, en situaciones en las que ha habido coaliciones y, por tanto, los nombres, los logos, la imagen, el propio relato, como os digo, se ha tenido que consensuar, por decirlo así. Y la creación de esa comunidad o colectivo digital, donde al final también funciona en cuanto a esa bipolaridad, esa polarización, en cuanto a reafirmar la propia identidad del usuario, del votante, esa reafirmación ideológica, y a utilizarlo también como confrontación con el oponente ideológico. Entonces, esto se ha visto que ha preferido un gran desarrollo, y sí que es verdad que tiene mucho que ver con el ámbito de la comunicación digital y del marketing digital a la hora de posicionarse, ya que muchas marcas políticas
para posicionarse y para crear esa imagen de marca, han decidido también, pues evidentemente, buscar una confrontación con sus rivales ideológicos. Tiene mucho que ver esto también con el uso y el desarrollo de contenidos en cuanto a influencers, youtubers y la propaganda digital que se mueve en redes sociales, que esto es una cuestión que también a muchos partidos políticos les ha costado entender, han tardado en hacerlo, pero los que mejor lo han entendido y lo han hecho de una forma eficiente lo han notado en cuanto a una creación de comunidad y una fidelización del voto, sobre todo joven, muy importante. Y por último, pues el papel que juegan los medios tradicionales en la estrategia de partidos políticos, ya que, como os decía antes, no podemos obviar que con las nuevas generaciones hay una nueva manera de comunicar a través del ámbito digital, pero sí que es verdad que una gran bolsa, la principal bolsa de votantes, no son nativos digitales y, por tanto, los partidos políticos, a la hora de establecer estas estrategias, sí que es verdad que tienen que recurrir a modelos mixtos entre lo analítico, entre lo analógico, y lo digital en cuanto a los medios tradicionales y los medios digitales. Y, por tanto, esto es una cuestión relevante que también se hace notar en los resultados obtenidos en la investigación. Dicho esto, nada, os doy muchas gracias por la atención que me habéis prestado. Una vez más, dejo aquí tanto mi Twitter como mi email, pues si necesitáis cualquier tipo de aclaración, de duda o de contacto que queráis tener conmigo. Y nada, os emplazo a poder leer el artículo que saldrá en el libro del Congreso para poder tener pues ya los datos más estructurados y más concretos. Dicho esto, una vez más, pues nada, saludaros y encantado de participar en este congreso. Un saludo para todos.